Olá, tudo bem? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos lanzando el podcast de la red ILO, la red de abogadas y abogados de las trabajadoras y los trabajadores. Nuestra idea con este nuevo proyecto es dar visibilidad a las iniciativas que nuestras afiliadas y afiliados están llevando a cabo en América Latina y el Caribe. Soy Paulo de Carvalho Yamamoto, abogado de sindicatos en Brasil y asesor legal de la red. Como pueden ver, aún no dominamos las técnicas de comunicación y tecnología necesarias para hacer un programa espectacular como ustedes se merecen. Pero vamos a intentar suplir estas carencias trayéndoles entrevistas en profundidad en el ámbito laboral. Hoy vamos a hablar con dos miembros de nuestra red en Argentina. Primero entrevistaremos a la doctora Marta Pujadas, una de las autoras del amparo que invalidó el capítulo laboral del DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia, de Javier Milei. Y luego al doctor Matías Cremonch, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas, ALAL, que nos hablará de la dinámica jurídico-política del tratamiento de los proyectos de ley de Milei en el Congreso. Esperamos que lo disfruten. Hoy tenemos el honor de recibir a la doctora Marta Pujadas, una de las más destacadas defensoras de personas trabajadoras de nuestra región. Ha sido una de las fundadoras de nuestra red ILO y como abogada de la CGT, la Central General de Trabajadores de la República Argentina, fue una de las autoras de la petición que logró anular el capítulo laboral del DNU de Milei. Muchísimas gracias por vuestra participación, doctora. Y bueno, nos gustaría saber qué decía el capítulo laboral del DNU de Milei. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación, en tu persona, Paulo, a todas las compañeras y compañeros, colegas de nuestra red, de nuestra tan importante red que nos fortalece mundialmente y nos da un respaldo total para nuestras acciones. Mira, el capítulo laboral del decreto de necesidad urgente de Milei tenía en contenido lo que pretendía imponer a través de ese decreto 70/23 un extenso conglomerado normativo de efectos regresivos y permanentes respecto de los derechos sociales adquiridos por la sociedad, sobre todo afectándola en los aspectos de su vida, no solamente en la parte laboral, en la parte de derechos colectivos, sino en las cuestiones de alquileres o locaciones para inmuebles, en la ley de tierras, en la ley de defensa del consumidor, entre otros temas. La reforma laboral que incluía ese DNI, que incluye ese DNI, es una pretensión de una modificación global del marco normativo específicamente de las relaciones individuales y colectivas del trabajo. Para clarificarlo un poco, te hablo de dos ejes que están estrechamente vinculados. Uno es la pérdida de derechos actualmente reconocidos al trabajador y la trabajadora a nivel individual, y dos, una manifiesta y expresa intención de debilitar a las organizaciones sindicales, violando la libertad sindical consagrada en nuestra Constitución y criminalizando su acción sindical y también por medio de una asfixia económica. Esa reforma laboral contenida en el decreto 70/23 es una pretensión de una modificación global de toda la cuestión normativa, por eso nosotros decimos que es una reforma laboral en cuanto a las relaciones individuales y colectivas de trabajo, que exige que la evaluemos en su conjunto, es decir, en lo individual es un retroceso sustancial en el universo ya protegido de tutela laboral y en los niveles de protección. Pero por otro lado, con una vinculación directa, es un menoscabo mayúsculo de lo que es los medios de autotutela, de acción colectiva y de debilitamiento de la acción sindical. Ese DNU lleva en sí una manifiesta violación de las disposiciones de nuestra Constitución Nacional, que encuentra basamento justamente en la justicia social como un eje central. Esta reforma deja de lado, soslaya la protección contra el despido arbitrario, el carácter progresivo de la legislación laboral, cuyo norte siempre es proteger a la parte más débil, que es la trabajadora y el trabajador, y el que tiene menos capacidad negocial y la fortaleza en el contrato laboral. Entonces, para eso es muy importante la existencia de organizaciones libres, sindicales libres y democráticas, que sean también titulares del excelso y primario derecho de huelga. Entonces, si vos querés, yo te hago una síntesis para que todos podamos ver.
que lo que hacía este decreto de necesidad y urgencia, que no era tan necesario ni tan urgente, era reducir el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo, o sea, eso fundamentalmente ataca directamente a nuestra ley nacional, deja la protección del trabajador, se reduce en materia de principios, presunciones y niveles de tutela. Recordemos que aquí en Argentina la presunción es a favor de los trabajadores respecto de la existencia de un contrato de trabajo, y aquí se vulnera ese principio dejándolo nada más que a situaciones excepcionales. Elimina sanciones laborales por la evasión o elusión de normas imperativas como las normas registrales y las obligaciones de pago por parte de la parte empleadora, y se restringen también y se menoscaban derechos en materia, como ya lo dije, pero lo reitero porque es muy importante, en materia de libertad sindical, en la garantía de protección de los representantes sindicales y sobre todo en los contenidos obligacionales de los convenios colectivos. Evidentemente, lo que se ataca es el convenio 87 y el convenio 98. También, para nuestro criterio, y además, bueno, como vamos a explicar, lo pudimos probar, hay un desfinanciamiento de todo el sistema de la seguridad social en una especie de relajamiento de la obligación de registración y de la conformación de la registración. Criminaliza la acción sindical, o sea, evidentemente este DNU atenta contra los derechos individuales y contra los derechos colectivos de nuestras trabajadoras y trabajadores. Sí, de hecho, muy grave el intento de legislación que propone mi ley. Pero, ¿podrías, por favor, hablarnos un poco del trabajo realizado para lograr esta victoria? Bueno, en principio hubo un trabajo coordinado y por suerte muy efectivo que integró varios ámbitos, pero a partir de una decisión de la conducción política de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina de actuar en el ámbito de su personería. Por eso nosotros nos presentamos en representación de todas las trabajadoras y trabajadores de la Argentina y en forma inmediata poder definir y ejecutar también en paralelo un plan de lucha, un plan de acción sindical con las bases a través de distintas movilizaciones y más allá de todo este protocolo que también ustedes deben conocer porque lo hemos difundido en cuanto a nuestro rechazo, el protocolo de control de calle que atentaba contra la libertad de expresión y la libertad de reunión, la libertad de protesta, derechos garantizados por nuestra Constitución. Para el tema estrictamente jurídico se conformó un equipo de especialistas en la materia, que debimos enfrentar algunos debates previos, algunas cuestiones muy interesantes, como ser limitar la acción a lo estrictamente laboral. La presentación de la CGT era sobre el capítulo laboral y no sobre todo el contenido del decreto de necesidad urgente, a pesar de que también presentaba aspectos de que podían ser atacados su inconstitucionalidad. Al definir que la acción, como segunda parte, debe ser tratada y resuelta por la justicia especializada en la materia, que es la Justicia Nacional de Trabajo. Después, como tercero, una intención por parte del gobierno de sustraer del juez natural, que para nosotros era en materia laboral, y llevarla a un fuero más favorable a sus intereses, que en Argentina se llama contencioso administrativo. Y como un cuarto imperativo era, por supuesto, confeccionar una demanda sólida, pero contrarreloj, dada la proximidad de la feria judicial que aquí comenzaba el 1 de enero del 2024. También, para ir a uno de nuestros propósitos, conseguir rápidamente una medida cautelar que suspendiera la vigencia y el efecto del DNU en su capítulo laboral, que se llama el capítulo 4. Nosotros obtuvimos la primera instancia, luego una sentencia de segunda instancia que decretó la invalidez del decreto de necesidad de urgencia, la inconstitucionalidad, tanto como de forma como de fondo. Asimismo, no quiero dejar de destacar que hubo un núcleo de equipo, que puedo nombrarlos porque son compañeros que han trabajado, liderados por Pablo Topek, Federico Hueso Campo, Néstor Barcos, Diego San, Roberto Pioricini, bueno, también las que les habla, pero también tuvimos mucho apoyo de especialistas, de expertos, que fueron acompañando en el sentido de algunos momentos, como todos sabemos, no solamente intercambiando algún contenido, sino o aportando algo que nos podría ayudar,
sino también fortaleciendo la templanza del equipo de sostener en poco tiempo el que esto tuviera ese espíritu de poder ganarlo, porque si bien teníamos la razón, como todos sabemos, hay que ganarla en tribunales. También tuvimos constitucionalistas que se acercaron y que trabajamos, pero lo importante es que para nosotros esta fue la vía judicial y también la vía política es importante, pero el éxito, es una cuestión táctica, la victoria judicial, de una estrategia que tiene la CGT y también, tengo que reconocerlo, junto con las otras centrales, como todo el movimiento sindical, que es movilizarnos, estar alertas y además recibir apoyo internacional de las organizaciones sindicales fraternas de todo el mundo en una movilización un poco, casi te diría, súper reconfortante, pero de verdad numerosa y sorprendente. Quizás uno lo esperaba, pero a uno le gusta y desde todas las regiones del mundo apoyaron esta cuestión de la estrategia sindical, del movimiento sindical argentino. También presentamos al director general de la OIT una solicitud urgente, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión de Expertos y al Comité de Libertad Sindical de la OIT, señalando que el DNU, evidentemente, el decreto de necesidad urgente, violentaba la Constitución Nacional, violentaba los convenios 87 y 98 que están incorporados en nuestra Constitución como ley, la ley más importante, la más alta en la escala y en la pirámide jurídica argentina. También, por supuesto, para nosotros era muy importante que se entendiera que respecto a la violación de los derechos colectivos y a la vulneración de los derechos colectivos, si bien estaba el tema de la asfixia económica, estaba totalmente el cercenamiento de lo que era el ejercicio del derecho de huelga o el ejercicio de protestar, el derecho de reunirse en una asamblea en el lugar de trabajo, y sobre todo tuvo una intromisión en la declaración de los servicios, las actividades para servicios esenciales, ampliando a espectros que directamente vulneran todos los criterios. En el primer caso, del Comité de Libertad Sindical, y en el segundo caso, lo que ya sabemos que tenemos que funcionar con las comisiones de garantías que establecen las normas. Muy bien. Bueno, ha sido como un seleccionado argentino de algunos de los mejores abogados y abogadas laboralistas del país, atacando por todas partes, ¿no? Ahora, nos gustaría saber qué exactamente decidieron los tribunales y cuáles son las implicaciones políticas de esta decisión. Y otra pregunta, ¿se podría decir que se ha definitivamente derrotado el decreto? Definitivamente derrotado el decreto. Mira, para nosotros el decreto de necesidad de urgencia presentaba vicios de dos formas, o sea, de forma y de fondo. De forma porque implicaba que el gobierno soslayaba lo que es el trámite legislativo, eludía la contemplación en un poder del Estado bajo el pretexto de una situación grave y excepcional que no puede acreditar, que no pudo acreditar y que no era de necesidad y urgencia. O sea, siempre sostuvimos nosotros que la situación de emergencia que esgrimían no estaba configurada, que estas materias que el decreto trataba eran de propia y natural incumbencia legislativa y era ineludible por un mandato constitucional que tiene que intervenir el Parlamento, y ese trámite legislativo para nosotros supone la participación de todos los actores en el debate, pero también diálogo, debate y construcción de consensos. En cuanto a los vicios de fondo, estamos en presencia de una norma que establece un espíritu regresivo, o sea, y casi te diríamos, como lo hemos descrito, peyorativo para el trabajador y la trabajadora. Contraria a la libertad sindical, contraria y vulneraba la negociación colectiva, afectando el derecho de huelga y en todo caso estaba en contra de los postulados de nuestra Constitución. Entonces, evidentemente para nosotros eran tanto de forma o de fondo, era un decreto que debía declararse inconstitucional. Los tribunales, bueno, la argumentación nuestra también fue una selección, como llamamos en muchos escritos los abogados y abogadas, y los colegas de ILAU me van a entender, quisimos hacer una presentación limpia, es decir, una presentación clara, una presentación concreta. A nosotros nos interesaba que el decreto se declarara inconstitucional. Entonces,
los jueces tomaron esas cuestiones objetivas y graves, pero empezar confirmaron que la Justicia Nacional del Trabajo sea la que tenía competencia y para nosotros es quien asume la competencia y resuelve la cautelar como previa a la tramitación de toda la causa en su totalidad. Después acepta de que vayamos por vía del amparo porque es un proceso de rápido con plazos cortos y la prueba acotada. Esto también le imponían un dictado de una medida cautelar que tuviera efecto inmediato y previo a la sentencia, y fue, por supuesto, la suspensión de los efectos del capítulo 4 del DNU 7023, que están suspendidos durante todo ese proceso y hasta que la sentencia se encuentre firme. También tomaron los argumentos los jueces de que no estaban en las circunstancias plantadas de hecho y de derecho que permitían que el Poder Ejecutivo Nacional asuma esa función legislativa. O sea, esas razones de necesidad de urgencia evidentemente tienen que fundamentarse, no pueden tomarse arbitrariamente y por eso, como dijimos nosotros, no había urgencia ni necesidad. En otras palabras, el Poder Ejecutivo Nacional no podía asumir esa función legislativa porque el Congreso estaba perfectamente habilitado, que eso es interesante, para sesionar y asumir esa competencia, esa incumbencia propia y esencial. De tal modo que también había ahí una violación a la norma constitucional. Después el DNU produjo o quería producir reformas legislativas estructurales que no se encontraban acotadas temporalmente a una cuestión de emergencia y no eran transitorias. Se presentaban como una reforma laboral permanente. Y además, que es muy importante para nosotros, que la CGT de la Argentina, en cuanto es una entidad de tercer grado, nuclea sindicatos, tenía plena legitimación para promover acciones contra ese DNU, tanto en su capítulo 4, que modificaba cuestiones ligadas al derecho colectivo, como en el derecho individual. Después, también confirmó que dada la desigualdad en la negociación, la desigualdad negocial que llamamos entre las partes, de un contrato laboral, la profundidad y variedad de las cuestiones que trataba, esta diversidad que trataba el DNU, requerían y requieren, por eso queremos que todavía lo requieren, un debate amplio y franco, sereno, y como tiene que darse en el ámbito parlamentario. Todo eso para declarar la invalidez del capítulo 4. Y además fundado, por el contrario, a un artículo que nosotros citamos, que es el 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. A ver, eso es lo que tenemos hasta ahora. Varias consideraciones, si me permitís, creo que es lo que puedo decir. En este momento se encuentra pendiente de resolución definitiva por parte de la máxima autoridad de Argentina, la máxima autoridad judicial, la máxima instancia, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero no tiene plazos para pronunciarse. Por eso, nosotros somos un poco optimistas por varias cosas. Primero, como dijiste vos al principio, lo de la victoria, bueno, sí, consideramos que es una victoria, que es una batalla, pero tenemos que transitar mucho y nos falta bastante. Pero la realidad que tenemos una medida cautelar dictada por jueces especializados en materia laboral que integran la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y que además, actuando en segunda instancia, suspenden la vigencia del capítulo 4 que estoy refiriendo hasta que se dicte sentencia definitiva. Esta cautelar es como un escudo protector, es como te dijera, es lo que nos inhibe la entrada en vigencia del referido capítulo hasta que se pronuncie la Corte. La segunda parte, que también está referida a la cautelar, se suma una sólida sentencia también de la propia Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que resuelve la cuestión diciendo es inconstitucional el referido capítulo 4 del decreto 7023, por lo cual lo priva de efectos y lo nulifica. Hoy estamos así en Argentina. Lo que yo no puedo dejar de decirte, y como Ilau es parte de nuestra historia y además tiene que tener toda la información, es que en Argentina nosotros históricamente hemos logrado consensos y construidos a partir de los 40 años de democracia que construimos y que trabajamos y que estamos transitando, pero que integraban un contrato social que
que era desde a partir de la apertura democrática que implicaba el diálogo social institucionalizado. En algunas cosas se acordaba, en otras no, pero había datos desde nuestra democracia que es la centralidad de los partidos políticos, la relevancia de las instituciones y de la institucionalidad, la centralidad del Estado, la justicia social como principio de esas políticas públicas, la relevancia de los derechos humanos como factor determinante de tutela y la condena irrestricta contra la violación de los derechos humanos. O sea, nadie niega, o sea, no se niega que quizás todos sabíamos que había que promover cambios en Argentina. Algunos para mejorar cuestiones estructurales de nuestra Argentina y complejos. Sin embargo, esta magnitud de todos estos problemas, niveles de pobreza altísimos, niveles de pobreza, inflación, precarización laboral, hoy mayor desempleo, requieren un abordaje integral que no permite un liderazgo autoritario. Es decir, no era necesario sacar un decreto de necesidad de urgencia. Cuando la CCI, la Confederación Sindical Internacional, nos habla de un nuevo contrato social, nos dice, bueno, miren, hay que reformularlo y estamos todos entendiendo que hay que reformularlo, pero nuestros pilares son empleos estables, derechos laborales, protección social, equidad, justicia de género, inclusión en el marco de la defensa de la democracia, porque nosotros lo que creemos es que las democracias hay que fortalecerlas en su calidad democrática y no destruirlas. Entonces, esta parte es importante porque si hoy estamos a la espera de lo que diga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay un espacio para el diálogo que entendemos que hay un escenario que podría ser utilizado que hasta ahora no es utilizado. Entonces, nosotros hablamos de construir acuerdos para formar una sociedad política y establecer que el gobierno nos proteja los derechos y promueva un bienestar colectivo, el bien común. En la situación hoy es judicializado todo, en una situación bastante crítica desde lo económico, con medidas económicas que afectan directamente a la clase trabajadora, a los que no tienen trabajo, a los sectores vulnerables. Bueno, estamos en una situación complicada, por lo tanto yo no digo tanto que es una victoria, sino que estamos en un camino donde por lo menos pudimos determinar cuáles los pilares de la Argentina, cuál es la Constitución, la validez de los derechos y sobre todo la defensa no solamente de las organizaciones sindicales como expresión de lo colectivo o del movimiento sindical, sino como parte de las instituciones de la República. Me parece que este es un poco el mensaje que yo te puedo dar desde nuestra experiencia y por supuesto agradecer que hay un trabajo sólido, también hubo un respaldo político y que hay unidad de acción, pero no tenemos muchos progresos por ahora. Ojalá que en la próxima yo pueda darte mejores noticias. Seguramente vamos a tener progresos muy pronto. Quiero felicitar tanto a usted como al equipo jurídico que trabajó en este caso por esta importante victoria en esta batalla. Les deseo la mejor de las suertes para continuar en esta verdadera guerra en defensa de la clase trabajadora de Argentina y de nuestra región. Por último, doctora Marta, muchas gracias por participar en este primer episodio de nuestro podcast. Ha sido un honor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y saludos a todos y nos vemos la próxima. Muy bien, ahora tenemos el placer de hablar con Matías Cremonte, abogado laboralista y asesor sindical, quien además es miembro de ILO Network y actúa como miembro del comité editorial de nuestro Global Labor Report. También es presidente de ALAL, la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, doctor Matías. Por favor, háblenos un poco sobre la ley ómnibus de mi ley y toda la movilización que ha generado. Cómo no, Pablo, un gusto conversar contigo, lógicamente. El proceso que se está dando ahora en Argentina alrededor de las reformas legislativas o por la vía del decreto de necesidad y urgencia que afecten a los trabajadores y a las trabajadoras está
bastante interesante y pudiéramos adelantar incluso que estamos en una etapa favorable, pudiéramos decir, por lo menos en cuanto a la ineficacia, por ahora, de la aprobación de ambas normas por distintos caminos, luego lo conversaremos, aunque nos aboquemos solamente a hablar de la ley ómnibus en este extracto, pero lo cierto es que no han prosperado afortunadamente, y en eso tuvo mucho que ver diferentes factores, algunas medidas judiciales, el propio trámite legislativo al que ahora nos vamos a referir, y por supuesto la movilización, un proceso grande de movilizaciones populares en las calles, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, algunas autoconvocadas por la propia ciudadanía en las calles de Buenos Aires, otras convocadas al efecto por el movimiento obrero y por otras organizaciones sociales y políticas cuando se trataba la ley, y por supuesto una huelga general muy importante que se dio el 24 de enero, convocada por la CGT y por dos CTA, que son las dos centrales, en total son tres centrales sindicales, que convocaron a una huelga general y a una movilización ese día frente al Congreso, donde comenzaba el tratamiento legislativo de la ley ómnibus. En concreto, este proyecto de ley era amplísimo, de hecho lo titularon proyecto de ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, de manera muy pretenciosa y por supuesto y cínica contradictoria. también, ¿no? Cínica Absolutamente. también. Absolutamente, con un fundamento muy fuerte en la supuesta libertad individual. Desde luego son todas modificaciones legislativas que apuntan a esa liberalidad económica para nada beneficiosa para el pueblo ni para la clase trabajadora. El proyecto de ley ómnibus en particular, de esta ley, se conoció como ley ómnibus porque su magnitud y profundidad fue realmente enorme, ¿no? Entró con casi 600 artículos, luego de algunas negociaciones terminó teniendo 300 artículos, pero igual fue muy grande, y en lo que refiere al mundo del trabajo, sobre todo apuntaba a modificar la legislación que protege o garantiza la estabilidad de los empleados y empleadas públicas, de los empleados estatales. Pero también tenía un capítulo muy danino, que era una modificación del Código Penal, sobre todo en lo que tiene que ver con uno de los delitos, uno de los tipos penales más utilizados en la criminalización de la protesta social. Entonces, agravaba las penas por el delito de obstaculización del tránsito de las calles y las vías de comunicación, y creaba delitos, de algún modo, el bloqueo de lugares de trabajo, empresas, y incluía figuras como el delito o ser autor o partícipe del delito por el ser parte de una organización que convoca a ese tipo de movilizaciones. Es decir, implicaba un agravamiento muy, muy, muy importante de la criminalización de la protesta social y, por supuesto, del derecho de huelga. Cuando este proyecto entró al Congreso Nacional, enviado por el Poder Ejecutivo a finales del mes de diciembre pasado, lo que hicieron las cámaras, la Cámara de Diputados, fue convocar en un plenario de comisiones a distintas organizaciones o personas que pudieran hablar sobre alguno de los puntos que incluían el proyecto de ley, y desde el punto de vista del trabajo, del movimiento obrero, del derecho laboral, participamos algunas representaciones, justamente hablando no solo del contenido del proyecto de ley ómnibus, sino también del contenido de la gran reforma laboral que estaba incluida en lo que llamamos el DNU, que fue el decreto de necesidad y urgencia número 70 del 2023, del 20 de diciembre del 2023. No casualmente fue suscrito y publicado en el Boletín Oficial un 20 de diciembre. El 20 de diciembre del año 2001 fue
aquella gran insurrección popular en Argentina que empezó a ponerle fin a una década de neoliberalismo. Como los símbolos no son gratuitos, creo yo que naturalmente apuntó a hacerlo ese día para recordar que de algún modo era una venganza, si se quiere, del capital. Pero más allá de eso, el proyecto de ley ómnibus incluía también la ratificación, un artículo que ratificaba el decreto de necesidad y urgencia. Entonces también cuestionamos la reforma laboral que se impulsó en el DNU en esos debates legislativos. Finalmente, en determinado momento, el proyecto llega al recinto, llega a la Cámara, digamos, de Diputados para ser tratado, con un proyecto de negociación, con unas negociaciones que lo precedieron muy espurias, muy poco transparentes, no se conocía realmente quién había sido autor del proyecto, no había un expediente que haya fundamentado y dictaminado, lo propio pasó con el DNU, y había negociaciones fuera del Parlamento, con grupos económicos, bueno, fue realmente un escándalo político y social y por eso generó esas movilizaciones en general, las espontáneas y las convocadas. Lo cierto es que en el momento que se trata en la Cámara de Diputados, es aprobada la ley en general, es decir, se aprueba la ley en general, pero comienza el tratamiento en particular, que es, de algún modo, artículo por artículo se tiene que votar, o puede votar para aprobar o no, o puede ser incluso modificado ese artículo. Entonces, luego de ser aprobado en general, cuando comienza el tratamiento en particular, comienzan a ser rechazados muchos de esos artículos. Cuando la mayoría del Congreso rechaza casi todos los primeros artículos, primeros capítulos referidos a las privatizaciones de las empresas públicas, a la delegación de facultades al presidente, se da un cuarto intermedio, una reunión entre los presidentes de bloque o algunos presidentes de bloque, y deciden retirar la ley y volver a enviarla a la comisión para que se rediscuta un nuevo proyecto. Comienza una discusión ahí, fue realmente un gran triunfo popular, ¿no? Es decir, una vuelta atrás de ese proyecto de ley que podía haber sido aprobado en ese día, no solo por los aspectos que mencioné recién, que afectan directamente a la clase trabajadora, sino también por muchos otros aspectos de la economía, de la liberalización total de la economía e incluso de la privatización de muchas empresas públicas y la delegación inédita de facultades al presidente de la Nación. Así que fue un gran triunfo y fue festejado como tal y dio lugar a una pequeña discusión, a un sainete, pudiéramos decir, del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, del partido de gobierno, ¿no? De la Libertad Avanza, porque los diputados decían que el proyecto había vuelto a comisión, pero que lo aprobado hasta entonces estaba aprobado. Quiere decir que no conocían ni el reglamento de funcionamiento de la Cámara de Diputados, que establece que un proyecto, si es retirado del recinto y vuelve a comisión, vuelve a cero, es decir, tiene que ser tratado nuevamente entero. La aprobación en general cayó y por supuesto las pequeñas aprobaciones en particular cayeron. Tal es así que el presidente, que estaba de gira por Israel, envió un comunicado donde dice que él había decidido retirar totalmente el proyecto porque el Congreso había decidido no apoyar el cambio que los argentinos sí habían apoyado. Bueno, y desde ahí no se envió nuevamente el proyecto. Me parece que esta es la primera vez que las centrales están, o no sé si es la primera vez, pero hace mucho tiempo que no actúan en conjunto, ¿verdad? Quería pedirte un comentario sobre lo importante que son estas movilizaciones en la calle, además de la actuación judicial, que también parece relevante. Desde mediados del gobierno de Mauricio Macri, es decir, que gobernó entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, desde mediados, o sea, desde finales del 2017, cuando
la alianza Juntos por el Cambio que gobernaba, triunfan las elecciones de medio término, el presidente Macri envía al Congreso un proyecto de reforma previsional y luego un proyecto de reforma laboral. Y eso va generando un camino de unidad en el movimiento obrero, en los distintos sectores, que indudablemente fue, digamos, muy importante, las bases de las respuestas tan rápidas que dio el movimiento obrero frente a los embates del actual gobierno de Milei. De algún modo había un ejercicio de una unidad sindical desde aquellos años. Continuó después, durante el gobierno de Alberto Fernández, no con acciones, medidas de acción sindical, pero sí en otros ámbitos. A nivel internacional hay una unidad que se refleja hace mucho tiempo. Las tres centrales sindicales actúan de conjunto y son parte de la Central Sindical de las Américas y de la Central Sindical Internacional y comparten los lugares que puedan ocupar en las estructuras de esas centrales. Entonces, había un antecedente de unidad frente al gobierno de Macri y fue muy importante para esta respuesta tan rápida, porque que ya el 24 de enero se haya dispuesto una huelga general nacional, por 12 horas fue, pero para facilitar la movilización al Congreso Nacional, fue realmente importante. Hay que decir que la acción de amparo que presentó la CGT primero y luego la CTA de los trabajadores, que obtuvo una medida cautelar y bueno, después una sentencia de fondo, también fue un reflejo muy rápido porque eso suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU. Y también se convocó una movilización a los tribunales cuando se hizo la presentación de ese amparo. Quiero decir entonces que el movimiento obrero argentino, con sus luces y sus sombras, con sus momentos de mayores reflejos y sus momentos más conservadores, en este momento está actuando, a mi modo de ver, de manera rápida y eficaz, sobre todo por los resultados. Y hay una movilización en general espontánea, hay una tendencia muchas veces de la sociedad, del pueblo, de salir a la calle, a veces sin una convocatoria, sin una dirección. Ocurrió incluso el 20 de diciembre en una marcha convocada a la mañana por algunas organizaciones, sobre todo la izquierda, recordando el 20 de diciembre de 2001, pero a la noche, luego de que se conoce el decreto de necesidad y urgencia, el DNU, hay una movilización espontánea muy grande en la ciudad de Buenos Aires y en el Congreso. Entonces, el hecho de que convoquen las centrales sindicales le da un marco de legalidad y de legitimidad muy importante a todas las movilizaciones que de todos modos se dan en la sociedad. E indudablemente son muy masivas si son convocadas por el movimiento obrero. Por eso, lo otro preocupante que hay en el proceso del gobierno de la reciente y actual gobierno de Javier Milei y en esta experiencia de ultraderecha neoliberal, es el proceso tan rápido de represión que se está dando en las calles. Porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue candidata también a presidenta, salió tercera y se incorporó en una alianza del gobierno, una alianza de derecha, y se incorpora como ministra de Seguridad, emitió un protocolo de seguridad también en los primeros días de diciembre, apenas asumió, para legalizar la represión rápidamente, no solo para reprimir mediante la fuerza de seguridad, sino también para criminalizar la protesta social, porque lo que denominamos una suerte de ley penal en blanco, de manera muy genérica, describe algunas conductas y ya las tipifica como delito, sin modificar el Código Penal, y habilita entonces la reprensión, la detención y, por supuesto, la puesta a disposición de los juzgados criminales. También frente a ese protocolo hubo una respuesta unitaria de parte de las centrales sindicales y algunas organizaciones de derechos humanos de denunciarla en la justicia local, pero también denunciarlo ante la OIT y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin perjuicio de eso, el protocolo está vigente y las movilizaciones están siendo reprimidas. Una de ellas, justamente antes de que se levante el proyecto de ley ómnibus, mientras sesionaba la Cámara de Diputados, llevó una
represión tan feroz que se contaron y se denunciaron las heridas de más de 30 periodistas que estaban cubriendo la represión y la movilización. Y en un antecedente de lo que fue la modalidad de represión en Chile, en aquel proceso que comienza en octubre de 2019, donde la policía, los carabineros, reprimiendo con balas de gomas, pero no al piso ni a los pies, sino tirando a la cara, que fue trágico en Chile, centenares de personas que perdieron sus ojos por la represión policial. En este caso también comenzó esa modalidad y un abogado laboralista y de derechos humanos, Matías Aufieri, fue herido en un ojo, tuvo la suerte en una operación de salvar el globo ocular y ahora está viendo si no pierde la visión en esa, fruto también de esa represión. Así que esa sería la otra arista de la situación que estamos viviendo ahora frente a la avanzada de la política del gobierno de Javier Milei. Gracias, doctor Matías, por haber aceptado nuestra invitación y por haber aclarado un poco lo que está sucediendo. Te deseamos toda suerte del mundo, así como para todo el pueblo argentino, y muchas gracias. Gracias a vos, Pablo. Un gusto muy grande. Y así terminamos nuestro primer episodio de este nuevo proyecto de ILO Network, la red de abogadas y abogados de trabajadoras y trabajadores, un podcast para América Latina y el Caribe. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que lo hayan disfrutado. No olviden descargar nuestra aplicación, disponible tanto en Google Play como en la App Store. Soy Paulo Yamamoto y les deseo boa sorte.